Los espartanos son recordados hoy como algunos de los guerreros más famosos, no solo de la antigüedad, sino de toda la historia. Conocidos por su fuerza, disciplina y valentía, fueron verdaderos ejemplos de lo que el mundo griego antiguo podía aportar en el campo de batalla. Pero entre ellos, ninguno representaba más el ideal hoplita que los Dije 300 una vez y lo soldados vuelvo a seleccionados repetir, a mano Zack que Snyder defendían tiene al sus rey. problemas como Hoy, echemos un vistazo más de cerca a la Guardia Real Espartana. Los orígenes de Esparta se remontan a la Edad del Bronce temprana, cuando muchas comunidades surgían en el fértil valle del Eurotas en Laconia. Esta región, notable por un palacio micénico en sus alturas, cuyo rey mitológico Menelao destaca en la Guerra de Troya de Homero, experimentó un declive al final de la Edad del Bronce y luego pasó por un periodo de desarrollo lento. Fue solo al comienzo del periodo arcaico que Esparta parece haber comenzado su ascenso al poder. Esto ocurrió inicialmente a nivel local, ya que varias aldeas se fusionaron a través de un proceso gradual de sinoesismo, adoptando una monarquía dual en el proceso. Estas comunidades unificadas, que se conocerían como Esparta, utilizaron su poder colectivo para dominar el área circundante. Los enfrentamientos iniciales se dirigieron primero a sus vecinos inmediatos en el valle de Laconia, pero pronto se extendieron a sus vecinos al otro lado de la gran cordillera de Taygetos en Mesenia. Durante este periodo de los siglos 8 y 7 a.C., Esparta se asemejaría de cerca a las otras comunidades griegas de su tiempo en términos militares. Hablando desde el punto de vista militar, sus ejércitos iniciales no eran nada especial. Estaban compuestos por dos grupos básicos, la élite social que salía al campo como hoplitas fuertemente armados y sus seguidores que se desplegaban como infantes ligeros. Sin embargo, cada grupo distaba mucho de ser uniforme, ya que todos tenían que comprar su propio equipo. Esto significaba que solo los espartanos más ricos podían permitirse actuar como hoplitas montados, montando caballos para la batalla y luego desmontando para luchar a pie con la mejor armadura. Hay pinturas de vasijas de estos tipos de guerreros en Corinto y otros lugares, lo que parece indicar que probablemente era una práctica común en ese momento. En lugares como Atenas y Eritrea, estos hombres ricos formaron una clase social separada conocida como los hippeis o hombres a caballo. Es este prestigioso título el que más tarde se le daría a la Guardia Real Espartana mucho después de que dejaran de montar realmente a caballo. En la batalla, el ejército espartano arcaico se formaba en masas poco organizadas que no parecen haber podido maniobrar o actuar con mucha unidad. Según el poeta espartano Tirteo, los guerreros avanzaban o retrocedían a su antojo, cargando individualmente para obtener gloria para sí mismos. Solo raramente un número mayor de estos hoplitas, los promacois o luchadores de primera línea, se agrupaba para atacar o defender. A principios del siglo VII a.C., esta mezcolanza de guerreros finalmente pudo dominar a sus vecinos inmediatos en el sur del Peloponeso, incorporándolos a un nuevo orden social como súbditos obligados a entregar la mitad de su cosecha como tributo a los espartanos. La victoria colocó a Esparta en control de aproximadamente 8.500 kilómetros cuadrados de territorio, convirtiéndola en la polis más grande de Grecia. Sin embargo, tales tierras vastas eran difíciles de manejar y con frecuencia se resistían al control de su nuevo amo. Esta inestabilidad regional parece haber socavado a Esparta cuando se lanzó a luchar contra otras ciudades del norte y condujo a varias derrotas militares. Algo tenía que hacerse. Así que alrededor de este tiempo, el sistema sociopolítico espartano fue drásticamente revisado. Los historiadores antiguos atribuyeron este cambio al legendario legislador Licurgo. Sin embargo, la mayoría de los académicos ahora asumen que esto sucedió de manera más orgánica alrededor de mediados del siglo VI a.C. El cambio parece haber llevado a una reestructuración del gobierno con un nuevo consejo gobernante conocido como la Gerousia y una asamblea espartana reformada. Al mismo tiempo, se erigió una barrera entre ciudadanos y no ciudadanos. Los no ciudadanos se agruparon en la clase de los ilotas y periecos. Los primeros eran comunidades esclavizadas centradas alrededor de Esparta y Mesenia que trabajaban las tierras y prácticamente no tenían derechos. Los últimos eran comunidades libres de las áreas más alejadas del territorio espartano que tenían derechos limitados. En oposición a estos,
estaban los ciudadanos espartanos completos que comenzaron a presentarse como un cuerpo cerrado de absoluta igualdad, los homoyoyo, los mismos. Ahora, las leyes regulaban su comida, vestimenta, idioma, educación y comportamiento, negándole a cualquiera la oportunidad de destacarse del resto. Aunque aún existían ciudadanos ricos y pobres, desde el exterior parecía que todos eran iguales. Desde el punto de vista militar, esto significaba que el ejército, que anteriormente estaba compuesto por élites y sus seguidores, se convirtió en una milicia hoplita masiva. Para los ricos hippeis, esto significaba renunciar a sus caballos y unirse a sus camaradas a pie. Su tarea ahora evolucionó para proteger al rey en la batalla. Así nació la Guardia Real Espartana. Ya no eran una unidad de los ricos, ahora eran una unidad de los mejores. La Guardia Real Espartana estaría armada de manera similar a los otros hoplitas espartanos. Después de todo, dado que la guardia ahora se seleccionaba por edad, aptitud y entusiasmo en lugar de riqueza, los individuos no estarían mejor o más equipados que otros. Defensivamente, esto significaba llevar un par de grebas, una coraza de bronce o linotórax, una falda de pteruges, un casco estilo corintio con cresta transversal para los oficiales y la pieza más importante para un hoplita, el escudo redondo de doble empuñadura conocido como aspis. Estaba hecho de tiras laminadas de madera unidas con clavos a un borde exterior de bronce. La cara interior estaba cubierta de cuero, mientras que la cara exterior podía ser de madera o estar recubierta con una fina capa de bronce. Ofensivamente, la Guardia Real utilizaba principalmente la lanza Dori de aproximadamente 2 metros, de doble punta, con una punta de hierro en forma de hoja y una espiga de bronce en el extremo. Como respaldo, podrían llevar la espada capis, una hoja curva de un solo filo ponderada hacia la punta para un corte poderoso. Con el tiempo, los espartanos comenzaron a comprender el efecto intimidante del equipo uniforme, que mostraba su uniformidad y los hacía ver casi sobrehumanos. Como resultado, obligaron a su milicia a vestirse con la misma túnica roja y llevar los mismos escudos. Ahora la ley requería que el frente del aspis estuviera cubierto por una cara externa de bronce con una letra lambda adornada. El metal brillante, meticulosamente pulido, destellaría en el sol y aterrorizaría al enemigo. Dicho esto, el equipo estándar para los hoplitas se volvió menos común, se abandonaron las guardas para las piernas y los pesados cascos corintios fueron reemplazados por tipos más simples de cara abierta. El casco cónico, pilous, por ejemplo, era estándar para los hoplitas espartanos durante la guerra del Peloponeso, mostrando su característico cabello largo. Ahora, centrémonos en su entrenamiento y tácticas. Todo comenzaba con el reclutamiento. La selección para la Guardia Real ocurría cuando un grupo de espartiatas cumplía 20 años y se volvía elegible para el servicio militar. En ese punto, estos jóvenes eran sometidos a un riguroso proceso de evaluación donde se buscaba a los más prometedores para unirse a la Guardia. A medida que progresaban en edad, los guardias se entrenaban continuamente, participando en ejercicios de formación y práctica de formaciones de unidades. Además, los espartiatas creían en la competencia saludable, por lo que estos jóvenes guerreros a menudo se retaban entre sí en deportes como la lucha y el disco. En general, esto era bastante similar a lo que estaban haciendo otros griegos, pero practicado por un mayor porcentaje de la población ciudadana y de manera más regular. Cabe destacar que no hay registros que indiquen que los espartanos realizaran entrenamiento con espadas o lanzas. Después de todo, creían que el trabajo de un guerrero ciudadano era ser valiente y amar el trabajo duro, no ser un maestro de las artes marciales. Lo más cercano al entrenamiento de combate sería la formación de unidades y la práctica de formaciones de unidades. Aunque esto no los convertía en expertos en artes marciales, su habilidad en la formación y la disciplina era notable. Sin embargo, hubo un detalle interesante que arroja luz sobre las actividades diarias de la Guardia. Aparentemente, los jóvenes que no fueron elegidos para los hippeis constantemente intentaban pelear con ellos.
Si estos desafiantes podían demostrar que eran mejores que un guardia en una pelea, podrían ser seleccionados la próxima vez. Como resultado, los hombres en la Hippeus tenían que estar listos para pelear en todo momento. Parece que los Hippeis fueron una especie de fuerza de intervención informal, disponible para los eforos cuando necesitaban fuerza. Podrían haber sido utilizados para responder a crisis, reprimir disturbios de los ilotas o repeler invasiones desde el mar. En un momento dado, la Guardia Real incluso ayudó a los eforos a arrestar a conspiradores que planeaban derrocar al Estado espartano. Pero aunque la Guardia Real fuera una unidad versátil y todoterreno desde una perspectiva estratégica, en la batalla simplemente eran una parte del ejército espartano. En el campo de batalla, el ejército espartano mostraría su maestría en las formaciones al desplegarse suavemente de columna a línea. Al hacerlo, la primera mora al frente del ejército terminaría en el extremo derecho del campo de batalla. En muchos casos, el rey se unía a ellos en el flanco con la Guardia Real. Sin embargo, esto no era un hecho universal. A veces, el rey podía ser colocado en otro lugar en la línea espartana o los aliados podrían ocupar el extremo derecho. A finales del siglo V a.C., cuando Esparta había completado su conquista del sur del, lo que le permitió centrar sus esfuerzos hacia el norte contra sus rivales. Desafortunadamente, tenemos pocos registros de combates de este periodo y ninguna mención explícita de la Guardia Real en acción. Sin embargo, es posible que hayan participado en la famosa batalla de los campeones entre Esparta y Argos cuando las ciudades se estaban consolidando en un sistema de alianzas desiguales que llamamos la Liga del Peloponeso. Sus miembros juraban seguir a donde liderarán los espartanos. Para el siglo V a.C., el poder de la Liga del Peloponeso era tan significativo que elevó a Esparta como el líder principal del mundo griego. Esto les presentó una oportunidad única para lograr la grandeza con el estallido de las guerras greco-persas. Se podría imaginar que la Guardia Real de Esparta jugaría un papel clave en las batallas. Sin embargo, los registros no detallan explícitamente la participación de la Guardia Real en las batallas cruciales de Salamina y Platea, donde las fuerzas griegas lograron detener la invasión persa. Es en este punto que la Guardia Real hace su entrada oficial en el registro histórico, cuando escuchamos que los Hippeis sirvieron junto a la Sagrada Banda en una campaña militar. Después de las guerras greco-persas, los espartanos enfrentaron la Liga de Delos y luego, alrededor del 371 a.C., sufrieron una derrota crucial en Leuctre a manos de Tebas. En esta batalla, la Guardia Real, que consistía en los jóvenes más prometedores de ese año, se enfrentó a la famosa Legión Sagrada tebana. La táctica innovadora del comandante tebano Hipmenandes, colocando la Legión Sagrada en el flanco izquierdo para lanzar un asalto masivo directo al rey espartano mientras retrasaba la batalla en otras áreas, fue devastadora. La Guardia Real luchó valientemente para mantener la línea, pero no pudo detener a la masa de tebanos que se abalanzaba sobre ellos. Muchos oficiales murieron y hasta el propio rey fue derribado. En la devastación que siguió, toda la Guardia Real fue aniquilada y el ejército espartano colapsó en una retirada. Después de esta derrota aplastante, no volvemos a escuchar sobre los Hippeis en acción. Aunque Esparta intentó reorganizar su sociedad y su ejército en el siglo III a.C., en un intento de luchar contra la decadencia, no hay indicios de que se haya formado una nueva Guardia Real. Al igual que Esparta misma, la exclusividad de su élite militar resultó ser su perdición. Los mejores de los mejores ya no existían. Esperamos que hayas apreciado esta inmersión profunda en la historia de la Guardia Real de Esparta. No olvides darle like y suscribirte para más contenido. Hasta la próxima.